Muy buenos días con todos. Eh, Quien les habla es Hernán Torres Romaní. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad estoy, gracias a la invitación de la profesora doctora Ugarte Boluarte, quien tuvo a bien hacernos la invitación y ser partícipes del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido, agradezco la invitación que me ha realizado la doctora, profesora, y en esta oportunidad, quien les habla les va a comentar respecto del caso que se titula Caso Acosta y otros versus Nicaragua. En ese sentido, voy a estoy compartiendo con ustedes las diapositivas que he preparado para esta exposición y espero que sea de su completo agrado, ¿ya? En ese sentido, este caso, como lo había señalado antes, la sentencia se emitió el 25 de marzo de 2017, el estado parte es Nicaragua, las víctimas es la señora María Luisa Costa Castellón, en adelante le vamos a llamar la señora Costa. También están sus hijos, la señora Ana María Vergara Costa y el señor Álvaro Arístedes Vergara Costa. Por otro lado están los padres del señor García Valle, que a su vez es el esposo de la señora Acosta, es decir, la señora María Leonor Valle Estrada y el señor Rodolfo García Solari. Eh, Bien, de manera general, el caso está relacionado a la presunta falta de una investigación diligente y en un plazo razonable del homicidio del señor García Valle. Él es esposo de la señora María Luisa Acosta, quien es una reconocida defensora de derechos humanos. Este homicidio ocurrió el 8 de abril de 2002 en Bluefields, Nicaragua. En este caso, si bien han sido condenados dos personas como autores materiales del homicidio, eh, se imputa al Estado de Nicaragua que no investigó diligentemente cuál ha sido el móvil y en particular eh, la participación de otras personas en este ilícito, específicamente en el homicidio, ¿no? Entonces, cabe precisar que la señora Acosta es una abogada reconocida que está ligada a la defensa de los derechos de pueblos indígenas. En ese sentido, lo que se ha planteado es la, la búsqueda de un autor intelectual y el móvil que habría tenido para la acción homicida que habrían tenido. Entonces, eh, finalmente, en este caso puntual, se habría dictado un sobreseimiento definitivo de manera prematura en contra de los presuntos autores materiales y que, pese a que posteriormente habían aparecido nuevas hipótesis o pruebas que apoyaban la hipótesis de la participación de estos terceros, que serían los autores intelectuales. Es así que la defensa de la señora Costa planteó finalmente que habría un encubrimiento deliberado del autor material y del autor intelectual en este homicidio. Esto, una presentación de manera general, más adelante voy a detallar los hechos específicamente cómo han ocurrido, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la competencia del Estado, el Estado de Nicaragua ratificó el convenio o la Convención Americana el 25 de septiembre de 1979. Por tanto, reconoció la competencia de la Corte desde el 12 de febrero de 1991, de acuerdo con el artículo 62, ¿no? Eh,
Por lo tanto, la Corte sí tiene competencia para deliberar una competencia contenciosa para poder conocer el caso que se está comentando. Ahora bien, vayamos a los hechos. Les había comentado antes que la señora María Luisa Acosta Castellón es una reconocida abogada a nivel nacional e internacional que está ligada a la defensa de los derechos humanos, particularmente a la defensa de los derechos de pueblos indígenas en Nicaragua. Ella ya había establecido diversos litigios administrativos y judiciales en contra de eh, diversas personas, específicamente corredores de bienes raíces de diversas nacionalidades, quienes habían comprado 7 de los 22 callos de perlas, las cuales serían tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Por lo tanto, al ser tierras ancestrales, de acuerdo a la Constitución nicaragüense, no podían ser objeto de transacciones comerciales y mucho menos de transferencias a privados. Entonces, los litigios que había entablado la abogada María Costa Castellón, o la señora Costa, como lo señalado, estaban justamente ligados a procurar la restitución de estos bienes a favor de los indígenas de dicho país, ¿no? Con este preámbulo, el hecho concreto del homicidio ocurrió el 8 de abril de 2002. En este caso, el homicidio del señor Francisco José García Valle, quien es el esposo de la señora María Luisa Costa Castellón. Él fue hallado muerto en su domicilio, atado de pies y manos, amordazado y con una herida por arma de fuego, lo que había causado su muerte. Él tenía 44 años de edad en la fecha de su homicidio. Él no estaba ligado a la defensa de derechos humanos, más bien era un profesor universitario, era propietario de un almacén de telas y tenía una carpintería y tapicería y una funeraria. Entonces, eh, eh, esa era la actividad del señor que ha sido asesinado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurrió? También se determinó que tanto el señor Iván Arguello y el señor Wilber Ochoa eran los autores materiales del homicidio. Se determinó que ellos habían escalado por la parte trasera de la vivienda de la señora Costa y el señor García, claro está, habían roto la puerta, ingresaron a la residencia, quienes amarraron al señor García de pies y manos, le colocaron una mordaza en la boca y acabaron con su vida con un disparo de arma, y el cual fue a la altura del pecho, y luego lo abandonaron, bueno, para dárselo. Para esto, estos señores un día antes habían alquilado por un mes en la parte baja de la habitación de la señora Costa, de la casa de la señora Costa. Estos dos señores habían alquilado por un mes esa planta baja un día antes. También esto ha sido determinado. Ahora bien, esto es el hecho concreto, pero ¿qué es lo que pasó durante la investigación policial y el proceso penal propiamente dicho? El hecho había ocurrido el 8 de abril. Al día siguiente, esto es el 9 de abril de 2002, el médico forense extrajo el proyectil del cadáver difunto del señor García y lo envió para el análisis policial. Días después, esto es el 15 de abril de 2002, el juzgado que investigaba el caso decretó el arresto provisional del señor Iván Arguello Rivera, y el día 16 de abril de 2002, la señora Acosta manifestó que su marido no tenía ningún tipo de problemas con nadie y que más bien, y aquí viene lo importante, estamos hablando el día 16 de abril, durante su manifestación de la señora Acosta, señala que la razón del homicidio que habría de su esposo habría sido más bien que ella no se encontraba mejor dicho, que ella debió haber sido el blanco o la víctima de ese homicidio, que porque más bien querrían asesinarla o matarla a ella y no a su esposo, y ya que el día de que entraron
las dos personas solo encontraron al esposo y por eso los asesinaron solo a él. Entonces ella señaló que habían dos personas de iniciales PT y PMF que serían los posibles autores intelectuales del hecho, en razón que ella brindaba asesoría jurídica legal a las comunidades indígenas, quienes tenían procesos administrativos y judiciales en contra de estas dos personas, de iniciales PT y PMF, quienes serían justamente aquellas personas que habrían comprado tierras ancestrales y que los juicios y los pleitos que se estaba llevando la señora Costa era justamente en contra de estas dos personas. Entonces ella se indica a estas dos personas como autores intelectuales del hecho. Bien, un poco más adelante, ocurre que ya esto el día 13 de mayo de 2002, el juez del Distrito de Crimen Bruderflitz dicta sentencia interlocutoria de sobreseimiento a favor de estas dos personas, PT y PMF, como presuntos autores intelectuales. Miren la fecha de inicio del hecho, 8 de abril, y esta fecha 13 de mayo, relativamente pronto, donde sobreseen el caso contra estas dos personas indicadas como autores intelectuales. Y también, evidentemente, contra la señora Costa, quien previamente se la había entablado o se le había sindicado como ella habría encubierto el crimen de su esposo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo relevante es que de manera prematura se emite una sentencia de sobreseimiento en contra de estas dos personas indicadas como autores intelectuales. ¿Qué pasa? El 16 de mayo de 2002, la señora Costa presenta un recurso de apelación en contra de esa sentencia de sobreseimiento, el cual finalmente, por temas estrictamente formales, por no haber suministrado un papel requerido, se declara eh, desierto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ya posteriormente, con fecha 3 de septiembre de 2002, recién sale el resultado del análisis o el balístico de la bala que se extrajo del cuerpo del señor García. ¿Qué pasa? Que la policía determinó en un informe pericial que el arma que se había utilizado era marca Lord Sin, calibre 25, número de serie 33-2358, y qué casualidad, era propiedad del señor de iniciales PMF, y que además indicaban que esta arma fue la que había sido utilizada para disparar el proyectil que se extrajo del cuerpo del señor García. Asimismo, la policía en las investigaciones que realiza determina que el señor Arguello, que es el autor material del homicidio, tenía una relación con el otro autor, sindicado, autor intelectual de iniciales PT, quien inicialmente o antes de este hecho, antes del homicidio, era un trabajador empleado de la empresa de vigilancia que era de propiedad del señor de iniciales PT. Entonces, además, él se desempeñaba, el señor Arguello se desempeñaba como escolta de este señor de iniciales PT, ¿no? Y que había renunciado poco antes para dedicarse a trabajar de manera independiente. ¿Qué más ocurre? Que hasta aquí quiero que quede claro que, uno, el hecho ocurrió un 8 de abril, el 13 de mayo se hace un sobreseimiento, entiendo, bastante prematuro. Posteriormente, en septiembre, aparecen nuevos elementos o medios de prueba que podrían reforzar la hipótesis de la señora Costa, que en su declaración inicial había sindicado a otras personas como autores materiales.
Y finalmente, y aquí viene la cuarta idea, es que en noviembre de 2004, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, eh, efectivamente condena a 23 años a los autores materiales, pero rechaza las solicitudes previas de nulidad de sobreseimiento de las personas indicadas como autores materiales de iniciales PMF y PT, pese a los indicios que ya han aparecido después de la sentencia. Y esto básicamente señalando que al ser un pronunciamiento judicial y había quedado firme, se ha convertido en una sentencia de cosa juzgada, motivo por el cual esos hechos ya no podían ser discutidos de nuevo ante tribunales y que ni en ninguna otra jurisdicción. Esa decisión fue materia también de diversas acciones de nulidad, sin embargo, no se ha podido conseguir y es justamente eso es lo que ha motivado que la señora Costa finalmente llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí los hechos de manera concreta, de acuerdo a la sentencia, ¿no? Ahora bien, eh, ya la misma sentencia ha señalado que cuáles serían los derechos vulnerados. En este caso, estaría ligado a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, específicamente los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, también el derecho a la integridad personal y otros derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Convención Americana. ¿Qué pasa? Que ya luego del proceso, la Corte ha determinado que el Estado efectivamente es responsable por la violación de los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a las garantías judiciales y protección judicial, en los términos especificados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, y esto en perjuicio de la señora María Luisa Costa Castellón, la señora Ana María Vergara Costa, el señor Álvaro Aristides Vergara Costa, María Leonor Valle Estrada y Rodolfo García Solari. También la Corte ha determinado que el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, de acceso a la justicia, de defensa a la presunción de inocencia, ser oída por jueces imparciales y a las garantías judiciales en los términos de los artículos 5.1, 8.2 y 8.2 de la Convención Americana, ¿no? En perjuicio de las personas antes señaladas. También la Corte ha señalado que el Estado no es responsable de la violación del derecho a ser oído, específicamente en un plazo razonable por jueces independientes, establecido en el artículo 81 de la Convención, 8.1 de la Convención. También no es responsable por la violación de los derechos a la honra y dignidad reconocido en el artículo 11 de la Convención. Tampoco por la violación de derechos de integridad personal reconocida en el artículo 5.1 de la Convención y tampoco por la violación de la libertad de pensamiento y expresión, derecho a reunión, libertad de asociación, derechos políticos y a la protección judicial reconocida en el artículo 13.1, 15 y 16.1, 23.1 y 25 de la Convención. Previo a hablar de la supervisión del cumplimiento, quiero hacerles un par de comentarios adicionales. En principio, ¿cuál es la importancia de esta sentencia? Uno, que ya la Corte ha señalado que la determinación efectiva de los hechos en la vía penal tenía la posibilidad de constituir tanto la explicación suficiente y satisfactoria sobre la privación de la vida de una persona como un medio para satisfacer los derechos de acceso a la justicia y de conocer la verdad de sus familiares. En ese sentido, una adecuada motivación de la respuesta de las autoridades judiciales es una garantía que deriva del debido proceso que está reconocido en el artículo 8.1 de la Convención.
por lo que justamente había concluido que es el artículo que había sido vulnerado. Entonces, y acá viene la segunda idea, es que justamente la importancia de esta sentencia radica en el hecho de que la debida fundamentación de las resoluciones es reconocida como un derecho humano, ¿no? Bien, ahora sí. En relación al estado de supervisión del cumplimiento de esta sentencia emitida por la Corte, tenemos que el Estado en su sentencia había condenado al Estado de Nicaragua a 5 medidas de reparación y el reintegro del Fondo de Asistencia. En este contexto es que en la actualidad la Corte ha emitido 2 resoluciones de cumplimiento, ¿ya? La primera resolución de cumplimiento fue en el año 2019, en el cual la Corte declaró que el Estado de Nicaragua había dado cumplimiento a 2 medidas de reparación y había cumplido parcialmente con la publicación y difusión de la sentencia, el resumen oficial, y también determinó que estaban pendientes el cumplimiento de 3 reparaciones, y entre ellas la más importante es la de implementar acciones para superar esta impunidad parcial que se encuentra en la muerte del señor Francisco García, en la medida de que no se habría investigado adecuadamente el móvil de este homicidio ni la participación de presuntos autores intelectuales. Entonces, en relación a esta obligación de superar la impunidad parcial del señor García, es que hay algo muy importante que comentar, es justamente que el Estado de Nicaragua ha manifestado por escrito, que no va a dar cumplimiento a dicha orden, amparándose en su ordenamiento interno, que señala justamente al haberse ya quedado firme de cosa juzgada la sentencia que había sobreseído la investigación en contra de estas 2 personas indicadas como autores intelectuales. Por lo tanto, no habría forma de reabrir el caso y mucho menos de que ese mismo caso sea conocido por otros tribunales. Entonces, esto evidentemente motivó que la Corte emita una segunda resolución de supervisión de cumplimiento ya en el año 2021, en la que señala que la posición asumida por el Estado de Nicaragua durante estos 4 años de la etapa de supervisión de cumplimiento constituyen un evidente acto de desacato respecto a la obligatoriedad de las sentencias emitidas por el tribunal, ¿no? Eh, ya para finalizar, el Estado de Nicaragua, pese a esta eh, resolución de supervisión que ha emitido la Corte, el día 18 de noviembre de 2021, hace poco, presentó su carta de una denuncia, perdón, la decisión de denunciar la carta de la Organización de Estados Americanos. De esta forma está iniciando el retiro definitivo de esta organización, ¿no? El Estado de Nicaragua ha manifestado su voluntad de retirarse. Entonces, yo creo que hasta aquí he podido, espero haber aclarado o expuesto de manera muy concreta este caso de Acosta y otros. Ha quedado claro cuáles son los hechos, finalmente la importancia y qué pasa con el cumplimiento de esta sentencia. Sin más, no queda más que agradecer nuevamente a la profesora doctora Ugarte Boluarte por hacernos partícipe de este proyecto muy importante y espero que haya sido de su completo
agrado esta presentación que se ha realizado para todos ustedes. Sin más, me despido de ustedes y muchas gracias.